Pedro Tello Villagrán. 8:09, Día del Trabajo. Y bueno, pues a ver, en un país en donde se gana aproximadamente pues unos 7,000, 8,000 pesos mensuales promedio, pues, en un país con tanta inflación, en un país con tantos problemas, pues la cosa está como que complicada para celebrar. Sí, recuperamos el nivel prepandemia de empleos. Órale, chido. Nada más que esos empleos están para llorar. Son mal pagados, muchos de ellos, la mayoría informales. Querido Pedro, te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues sí, 1 de mayo, el día de ayer, fecha para conmemorar el famoso acontecimiento de los mártires de Chicago, trabajadores norteamericanos que se fueron a la huelga demandando una jornada laboral de 8 horas y mejores condiciones de trabajo, y que terminó 3 días después en una auténtica matanza. Ese evento, que en Estados Unidos marcó un antes y un después en materia laboral, sirvió marco para designar al 1 de mayo como una fecha en la que los trabajadores a escala mundial salen a marchar a las calles para reconocer los avances en materia laboral, o en todo caso para exigir mejores condiciones laborales. En México tenemos algo que celebrar a propósito del 1 de mayo. Bueno, pues permítame decirle lo siguiente: si lo que buscamos es comparar el nivel de empleos que tenemos en marzo del 2022, que es la última cifra disponible, contra el nivel previo a la pandemia, ahí sí tenemos algo que celebrar. Por fin tenemos un nivel de empleo, Luis Auditorio, que está por arriba de lo que teníamos antes de que estallara la pandemia. Si lo que tenemos que celebrar es el aumento en el salario mínimo, también hay motivo para celebrar. En los últimos 4 años, el incremento del salario mínimo ha sido, pero por mucho, superior a lo que se consignó en las últimas 10 o 12 administraciones federales de nuestro país. Si lo que tenemos que celebrar es la eliminación de las prácticas fraudulentas de la subcontratación, que era al final del día un mecanismo para poder ocultar, yo diría, el maltrato a trabajadores y condiciones laborales alejadas de lo que marca la ley, también tendríamos motivo para celebrar. Pero si lo que tenemos que celebrar, Luis Auditorio, es la mejoría en la calidad general del empleo en México, ahí sí tenemos un déficit cuantioso. Si tuviéramos que celebrar que México genera ya la cantidad de empleos que necesita para atender a quienes por primera vez acuden buscando una oportunidad laboral, que es alrededor de 1 millón de personas, ahí tampoco tenemos nada que celebrar. Si quisiéramos celebrar que México es un país que genera tantas fuentes de empleo para mujeres como para hombres y en condiciones salariales y laborales similares, tampoco tenemos mucho de qué celebrar. Y si tuviéramos que celebrar que en México finalmente tenemos un mercado laboral donde predomina el empleo en el sector formal por encima del empleo en el sector informal, tampoco tenemos que celebrar. En suma, podríamos señalar, Luis Auditorio, que este 1 de mayo del 2022, México puede conmemorar lo que ocurrió en 1886 en Chicago, pero no tenemos motivos suficientes para celebrar avances que con la nueva ley laboral existen, avances lo suficientemente sólidos como para señalar que la nueva ley laboral vigente en nuestro país ha modificado estructuralmente al mercado laboral mexicano, y que tenemos hoy en día trabajadores, empleados y obreros que perciben mejores condiciones laborales a las que tenían hace exactamente 4 años. ¿Hay motivos para celebrar este 1 de mayo? Yo creo que hay algunas razones para sentirnos optimistas, pero la verdad es que el saldo en materia laboral dista mucho del que correspondería a una economía emergente, con una nueva ley laboral y con promesas en campaña de una mejoría en lo que las condiciones laborales se refieren, que no se han materializado concretamente en el México de 2022, Luis. Gracias, querido Pedro. ¿Te seguimos en tu red? ¿Cuál es? Sígueme en Twitter, en @PetelloVillagrán, y que tengan un espléndido inicio de semana. Muchísimas gracias, es Pedro Tello. Estas son las primeras planas del país.